Si esta historia fuera justa, Kara jamás habría sido una heroína. Habría crecido con sus padres, habría visto envejecer a las personas que amaba, habría tenido una casa, una infancia, un lugar al que regresar. Pero esta no es una historia sobre lo que recibió, es una historia sobre lo que perdió. Y quizá por eso resulta tan diferente a la mayoría de relatos de superhéroes, porque mientras otros personajes luchan para salvar el mundo, Kara pasa gran parte de esta aventura intentando responder una pregunta mucho más dolorosa: ¿cómo sigues adelante cuando el mundo que amabas ya no existe? Y cuando entiendes eso, toda la película cambia, porque detrás de los planetas, las persecuciones y las batallas espaciales se esconde algo mucho más humano: la historia de alguien que sobrevivió a la destrucción de su hogar, pero nunca aprendió a vivir después de ella. Sigamos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre perder un planeta y perder un hogar? Que un planeta puede desaparecer en un instante, pero un hogar puede seguir persiguiéndote durante toda la vida. Y creo que esa es la verdadera historia que esconde Supergirl, porque cuando vemos esta aventura por primera vez, parece que estamos frente a una simple persecución espacial, una heroína, un villano despiadado, un perro envenenado, una misión de rescate a través de la galaxia. Pero mientras más avanza la historia, más evidente se vuelve que Kara no está persiguiendo únicamente a Krem. En realidad está persiguiendo algo que perdió hace mucho tiempo: la sensación de pertenecer a algún lugar. Y eso queda claro desde la primera frase de la película, cuando Clark le dice que debe encontrar dónde pertenece, y Kara responde que no pertenece a ningún lugar, porque a diferencia de Superman, Kara no llegó a la Tierra siendo un bebé. Ella sí recuerda Krypton, recuerda sus calles, recuerda a sus padres, recuerda su cultura, recuerda cómo era vivir en un mundo que desapareció. Y ahí aparece una de las diferencias más interesantes entre ambos personajes. Clark perdió un planeta que nunca conoció. Kara perdió un hogar que sí amó. Y perder algo que amaste siempre deja heridas más profundas. Por eso, durante gran parte de la historia, la vemos vagando de planeta en planeta, bebiendo, evitando quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar, huyendo constantemente. Porque cuando alguien pierde todo lo que conocía, quedarse quieto puede resultar más doloroso que seguir avanzando. A veces viajar no significa explorar, a veces significa escapar. Y Kara lleva años escapando, escapando de la soledad, escapando del duelo, escapando de los recuerdos, escapando de una pregunta que nunca logró responder: ¿dónde se supone que debe vivir alguien cuyo hogar dejó de existir? Por eso resulta tan importante la aparición de Ruthie, porque al principio parece simplemente una niña buscando venganza, pero en realidad funciona como un reflejo de Kara. Las dos han perdido a su familia, las dos han visto cómo su mundo se derrumbaba frente a sus ojos, las dos están consumidas por el dolor, y las dos creen que la respuesta está en perseguir a quien les hizo daño. Sin embargo, la diferencia es que Ruthie todavía está al comienzo de ese camino, mientras que Kara lleva años recorriéndolo, y quizá por eso intenta detenerla tantas veces, porque reconoce en ella una versión más joven de sí misma, una persona convencida de que la venganza puede reparar aquello que fue destruido. Pero la vida rara vez funciona así, porque la venganza puede castigar al culpable. Lo que nunca puede hacer es devolvernos lo que perdimos. No puede devolver una familia, no puede devolver una infancia, no puede devolver un hogar, no puede devolver el tiempo. Y la película entiende perfectamente esa idea. Por eso Krem termina representando algo más grande que un simple villano. Sí, es cruel, sí, es despiadado, sí, merece ser detenido, pero también simboliza todas
esas tragedias que llegan a nuestra vida sin pedir permiso, esas heridas que aparecen de repente y cambian nuestra historia para siempre, porque hay problemas que pueden resolverse y hay pérdidas que simplemente debemos aprender a cargar. Otro detalle interesante es Krypto, porque durante toda la película parece ser solo la mascota de Supergirl, pero en realidad representa algo mucho más importante. Krypto es el último vínculo emocional que Kara conserva con la vida que perdió. Es el único compañero que estuvo con ella cuando abandonó Krypton, el único testigo de todo lo que sufrió, el único ser que conoce completamente su historia. Por eso, cuando es envenenado, Kara no reacciona como una heroína, reacciona como una persona aterrada, porque no teme perder un perro, teme quedarse completamente sola. Y creo que cualquiera que haya perdido algo importante puede entender ese sentimiento. Llega un momento donde el dolor deja de estar relacionado con lo que ocurre en el presente y comienza a conectarse con todas las pérdidas anteriores. Krypto no es solo Krypto, representa a sus padres, representa a Krypton, representa todo aquello que todavía conserva de su pasado, y por eso salvarlo se convierte en una obsesión. Pero mientras persigue el antídoto ocurre algo curioso. Kara comienza a recordar quién era antes de convertirse en una persona rota. Recuerda las palabras de sus padres, recuerda los consejos de Clark, recuerda el propósito para el que fue enviada, y poco a poco entendemos que el verdadero conflicto nunca fue físico. No se trata de derrotar a Krem, se trata de derrotar la versión de sí misma que dejó de creer que podía ser feliz, porque durante gran parte de la historia Kara vive como alguien que sobrevivió, no como alguien que está viviendo, y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Sobrevivir consiste en seguir adelante, vivir consiste en encontrar razones para hacerlo. Por eso el momento más importante no ocurre durante una pelea, ni durante una explosión, ni durante una persecución espacial. Ocurre cuando Ruthie decide no convertirse en aquello que odia, cuando tiene la oportunidad de dejarse consumir por el mismo odio que destruyó su vida y decide no hacerlo. Esa escena es fundamental porque demuestra algo que pocas historias se atreven a decir. El dolor puede explicar nuestras acciones, pero no debe definirlas. Ruthie perdió a su familia, tiene motivos para odiar, tiene motivos para buscar venganza, tiene motivos para destruir a Krem, y aún así decide conservar aquello que la hace diferente de él: su humanidad, su bondad, su capacidad de elegir, y en cierto modo esa decisión también salva a Kara, porque le recuerda que todavía existen cosas por las cuales vale la pena seguir creyendo en las personas, vale la pena seguir ayudando, vale la pena seguir protegiendo, vale la pena seguir viviendo. Y entonces llegamos al final. Krypto se recupera, Ruthie encuentra un nuevo camino y Kara finalmente regresa a la Tierra. Pero lo importante no es el lugar al que vuelve, lo importante es la decisión que toma. Por primera vez en mucho tiempo deja de huir, deja de esconderse detrás de viajes interminables, deja de buscar respuestas en otros planetas y acepta algo que llevaba años evitando, que quizá pertenecer no significa encontrar el lugar perfecto, quizá pertenecer significa permitir que alguien te quiera, porque al final Clark tenía razón. Kara no necesitaba encontrar un nuevo planeta, necesitaba encontrar una nueva familia, y la había tenido frente a ella todo este tiempo. Quizá por eso Supergirl termina siendo una historia mucho más humana de lo que parece. No habla sobre extraterrestres, no habla sobre poderes, no habla sobre guerras galácticas, habla sobre aprender a seguir adelante después de perderlo todo, habla sobre descubrir que el dolor puede acompañarte sin controlarte, habla sobre entender que recordar tu hogar no significa quedarte atrapado en él, y sobre todo habla de algo que muchas personas necesitan escuchar, que perder tu lugar en el mundo no significa que nunca volverás a encontrar otro, porque a veces el verdadero viaje no consiste en cruzar galaxias, consiste en encontrar el valor para dejar de escapar y regresar por fin al lugar donde siempre fuiste esperado. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si este video te hizo pensar, te invito
invito a dejar tu like y suscribirte para seguir trayendo contenido adicional sobre series y películas. Ya sabes que en los comentarios puedes dejar tus sugerencias para próximos videos. Siempre estoy leyendo lo que proponen porque esta conversación también la construimos juntos. Yo soy de Yorko y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.